¿Cómo puede Jesús decir no juzguéis y segundos después ordenar no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos? Esa pregunta choca en el centro del Sermón del Monte como una cuchillada que abre dos caminos. Uno que invita a la misericordia incondicional y otro que reclama prudencia para proteger lo sagrado. Si te has tropezado con este versículo, si lo has usado para justificar cualquier cosa, desde una tibia indiferencia hasta una dureza que rompe puentes, este estudio quiere llevarte paso a paso a la escena donde Jesús pronunció esas palabras, a la lengua en que las dijo y al contexto cultural que las ilumina. Prometo explicar palabra por palabra y sacar de allí criterios prácticos que puedas aplicar en la familia, en la oficina, en el grupo de discipulado y en tus conversaciones online. Antes de seguir, una petición breve. Si te interesa profundizar en el Sermón del Monte y en cómo aplicarlo sin simplificaciones, suscríbete al canal y deja en los comentarios si ya te has encontrado con esta tensión entre no juzgar y proteger lo sagrado. Ahora seguimos. Para entender Mateo 7:6, hay que detenerse en tres pistas que la mayoría de los acercamientos superficiales pasan por alto. La palabra griega usada para lo santo, la imagen de las perlas, y los dos verbos que Jesús emplea para la acción. Cada uno abre una puerta interpretativa distinta. La primera pista es tohagion, transliterado así y traducido literalmente, lo santo. En el primer siglo judío, la frase tenía resonancias concretas y no solamente una metáfora espiritual abstracta. En el lenguaje del judaísmo rabínico y de la práctica templaria, lo santo podía referirse a aquello consagrado para el templo. Por ejemplo, la carne de ciertas ofrendas era considerada hagión, excluida del uso profano y sujeta a normas estrictas. La Mishnah, esa compilación de tradiciones rabínicas que recoge reglas sobre lo consagrado en tratados como Temurá y Bechorot, demuestra que había una sensibilidad social real sobre no profanar lo que estaba dedicado a Dios. No digo que Jesús esté dando una lección ritual sobre sacrificios. Digo que la imagen que él usa pertenece a un universo simbólico en el que lo santo no es solo una idea elevada, sino algo que puede recibir trato adecuado o ser profanado. La segunda pista es la palabra margarites, perlas. Si recuerdas la parábola del comerciante que encuentra una perla de gran precio, Mateo 13, 45-46, Jesús ya había establecido la metáfora. Ciertas verdades y realidades del reino tienen un valor incomparable. Cuando añade vuestras perlas, habla de enseñanzas preciosas, de la gracia central, del mensaje que revela quién es Cristo, de la identidad nueva en él, de la buena noticia sobre la resurrección y el perdón. No son trucos teológicos secundarios, son el núcleo del Evangelio, aquello para lo que la comunidad vive y a lo que está dispuesta a dar la vida. La tercera pista es gramatical y práctica. Jesús usa dos verbos distintos. En la primera orden, no deis lo santo a los perros, aparece el verbo didomi, dar, entregar deliberadamente. En la segunda, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. El verbo es balo, lanzar, arrojar, como quien desparrama algo sin cuidado. Ese contraste no es accidental. El texto está señalando dos riesgos diferentes, uno referido a entregar lo más sagrado de forma voluntaria, el otro a desperdiciarlo sin pensar, como quien lo tira al suelo. Cuando combinamos esas tres pistas, lo sagrado con resonancia templaria, la perla como enseñanza preciosa y los verbos que distinguen deliberación de descuido, empieza a emerger una lectura sólida. Jesús no está rompiendo la enseñanza de no juzguéis. Más bien,
está dibujando un límite prudente entre el mandato de misericordia y la necesidad de proteger aquello que puede ser profanado o destruido. Pero todavía hay más. En la cultura del primer siglo, los dos animales que aparecen, perros y cerdos, no eran simples imágenes de desprecio. Representaban realidades sociales y religiosas que el oyente original captaba de inmediato. Los perros en Judea eran animales mayoritariamente callejeros, a menudo carroñeros, asociados con impureza ritual y con ataques a lo indefenso. Los cerdos eran considerados impuros según la ley mosaica. Un cerdo en medio del templo o de la mesa representaría una ruptura indignante del orden sagrado. Jesús emplea imágenes que sugieren dos tipos de daño. El perro que ataca y desgarrará al dador, si éste no protege su vida y su ministerio. El cerdo que pisotea y destruye la perla, que no aprecia su valor y la reduce a barro. Si trasladamos esa imagen a la vida real, hay situaciones en las que insistir en compartir la enseñanza más sagrada, sin medir las consecuencias, puede dañar la propia persona que trae la palabra. Y hay situaciones en las que lanzar el Evangelio como quien tira perlas ante alguien que no tiene interés o que lo desprecia, conduce a que la verdad sea mancillada, convertida en objeto de burla o en discurso inútil. Es un doble daño. La perla es pisoteada y el portador de la perla queda herido. Para que esta lectura no quede en el plano meramente teórico, conviene recordar cómo la Iglesia primitiva y las Escrituras mismas ilustran estos dos peligros. Tomemos dos ejemplos bíblicos concretos que el texto sugiere: Jesús ante Herodes y Pilato, y Esteban ante el Sanedrín. Cuando Jesús es llevado ante Herodes Antipas y luego ante Pilato, descubre audiencias que no están disponiéndose a recibir la verdad. Herodes lo ve como curiosidad. Pilato lo examina con alternancia de interés y búsqueda de conveniencia política. Jesús, en esos momentos, no adapta su mensaje para satisfacer propaganda, ni se entrega a la teatralidad ritual que le convertiría en mártir manipulable. Su testimonio permanece, pero su estrategia no es la de arriesgarlo inútilmente. Hubo, sin duda, momentos en los que Jesús habló con valentía y dio la vida, pero si lees los evangelios con cuidado, verás que no se entrega a los caprichos de quienes solo buscan espectáculo o ventaja. Eso ilustra la prudencia en el hablar de lo sagrado. No se trata de dejar de testificar, sino de ser sabio en cómo y cuándo hacerlo. Esteban, por otro lado, ofrece otro ángulo. Su discurso en Hechos termina en firme confrontación, y la reacción del Sanedrín es violenta. Lo apedrean. Aquí el proceso es distinto. Esteban no arroja perlas ante alguien indiferente. Él proclama con valentía en un contexto en el que las máximas autoridades reaccionan con odio. El resultado es el martirio, pero también el comienzo de una dispersión que propaga el Evangelio. El ejemplo de Esteban nos recuerda que la prudencia no es sinónimo de cobardía. Hay ocasiones en que el testimonio culmina aún en riesgo máximo. La pregunta que Jesús plantea con su advertencia, entonces, no es «nunca hables», sino «¿a quién y cuándo hablas?» ¿Y estás dispuesto a soportar el costo sin convertir la prudencia en excusa para la inacción? La historia de la Iglesia temprana ofrece más pistas. En el Didaché, un documento cristiano primitivo que recoge normas litúrgicas y disciplinares para las primeras comunidades, se observa una práctica de cuidado. La comunión se comparte con los que muestran signos de fe y disciplina. Se restrinja ante la falta de arrepentimiento flagrante. No era una aplicación autoritaria del pasaje, sino una práctica comunitaria para proteger el carácter santo del alimento sagrado y la vida de la comunidad. Agustín y Tomás de Aquino, en sus lecturas posteriores, también abordan estas tensiones y advierten contra la profanación de lo sagrado. Pero ninguno propone que la regla sea una excusa
para negar la posibilidad de arrepentimiento. Más bien, sus reflexiones muestran que las primeras generaciones cristianas estaban siempre divididas entre la llamada a la misericordia y la necesidad de salvaguardar la santidad. Un punto crucial en todo esto es distinguir entre juzgar en el sentido condenatorio y discernir. El verbo griego crino, que a menudo se traduce juzgar, puede implicar condena o emitir un veredicto final. Jesús advierte contra ese uso. No corresponde a la comunidad asumir el papel de juez final sobre el corazón humano. Pero discernir, una palabra que no aparece como traducción directa aquí, pero que es el concepto operativo, es la evaluación sabia de la situación. Identificar la disposición del interlocutor, reconocer señales que indican apertura o rechazo y actuar con prudencia pastoral. Discernir no es condenar, es proteger y orientar con celo pastoral. Conviene traer ahora una distinción práctica que aparece en el texto griego implícita en los verbos didomi, dar, y bayo, echar, arrojar. Didomi remite a una entrega deliberada, consciente, un te doy lo santo. Bayo sugiere arrojar con desprecio o descuido, lo tiro. El primero puede poner en peligro al dador si su entrega se hace a manos que atacan. El segundo promete la destrucción de la verdad cuando se la reduce a mercancía arrojada sin discernimiento. El quiasmo, esa figura invertida que sugiere simetría en el texto, refuerza la idea de que Jesús plantea dos advertencias correlativas. Protege a la verdad y protege a quien la lleva. Pero, ¿cómo traducir esto a nuestra vida hoy, en redes sociales, en la sobremesa familiar o en la sala de reunión de la empresa? Aquí hay algunas señales prácticas que podemos aprender del texto y de la historia de la Iglesia. Primera señal, frutos. Jesús mismo nos dio la regla del fruto. Si alguien habla de transformaciones morales, amor a los demás, paciencia y pruebas de arrepentimiento, es una indicación de receptividad. Si, en cambio, la conversación se ancla en burlas persistentes, hostilidad abierta o búsqueda de escándalo, hay riesgo de que tus perlas acaben pisoteadas. Eso no significa que debas negarte a conversar con quien discute. Significa que debes elegir el método y el momento, y no convertir tu testimonio en un objeto de escarnio. Segunda señal, el tipo de preguntas. Las preguntas curiosas, humildes, que buscan entender, muestran un interlocutor con apertura. Las preguntas retóricas que apuntan a desacreditar, que solo buscan atrapar o humillar, son indicadores claros de que te enfrentan a cerdos en la metáfora de Jesús. No porque la persona sea irreparable, sino porque ese contexto no favorece la preciosa comunicación de la verdad. Tercera señal, la reacción al silencio. A veces lo más elocuente es el silencio. Si ante una palabra sabia la persona permanece callada, pensativa, es un signo de que puede estar procesando. Si el silencio acompaña a hostilidad o a sarcasmo creciente, es probable que seguir insistiendo signifique lanzar perlas al barro. Cuarta señal, el riesgo para el portador. Hay conversaciones que por su naturaleza exponen relaciones familiares, reputaciones laborales o el propio equilibrio espiritual de quien predica. Jesús advierte también por esto. Hay que proteger la integridad del testimonio vivo. No protegerse es una forma de vanidad o de imprudencia. Protegerse, en cambio, es una forma de amor por la misión y por la comunidad. No es cobardía, es sabiduría. Los ejemplos de Pablo nos ayudan a calibrar esto en la práctica. Pablo va a las sinagogas primero, dialoga, argumenta, y cuando enfrenta resistencia, a veces se aparta y abre la puerta a los gentiles. Tal conducta no revela abandono de la misión, sino discernimiento estratégico. El testimonio debe encontrar un terreno fértil, o cuando no lo hay,
buscar nuevas oportunidades sin sacrificar la fidelidad a lo esencial. En Hechos se registran tanto discursos apostólicos que cambian corazones, como rechazos que terminan en persecución. Pablo no convierte cada rechazo en un fracaso moral, sino en un factor que reorienta su trabajo misionero. Un riesgo que quiero subrayar ahora y que debe evitarse como sea, es convertir Mateo 7:6 en una regla para excluir permanentemente, para cerrar puertas a la posibilidad de restauración. Ese uso es ilegítimo. La Biblia y la tradición muestran lugares de disciplina temporal, donde la comunidad protege sus elementos sagrados mientras la conversión no se evidencia, pero siempre con horizonte de reconciliación. La disciplina no es el fin, es un medio para la pureza y la sanidad que lleven de nuevo al arrepentimiento. La didaché, que ya mencionamos, ilustra una postura práctica. Los no bautizados no participaban de la Eucaristía hasta que mostraran fe y arrepentimiento. Eso era una medida pastoral, no una sentencia eterna contra nadie. Avanzando más en la exégesis, vale la pena notar cómo el texto de Mateo se inserta en una progresión interna. Justo antes, Jesús ha dicho, no juzguéis, y enseguida ofrece criterios para no caer en una falsa misericordia que se vuelve permisiva o dañina. El Sermón del Monte no es una colección de máximas independientes. Las frases se responden entre sí. Esa continuidad sugiere que Jesús no contradice su propia ética de compasión. Él propone una misericordia que no renuncia a la sabiduría. Por eso el contraste entre crino, juzgar, y discernir es esencial. Rechaza el juicio condenatorio, aboga por el discernimiento prudente. La tradición patrística también recoge lecturas interesantes. Agustín, por ejemplo, meditó sobre la santidad de las cosas consagradas y advirtió contra usos que las profanen. Tomás de Aquino reflexionó sobre la proporcionalidad de las acciones pastorales. No todo acto de compasión implica exponer la comunidad a riesgos que puedan falsear el sentido de lo sagrado. Los escritores medievales no estaban inventando reglas arbitrarias. Trataban de mantener la coherencia entre la santidad de los sacramentos y la misión evangelizadora. Nuevamente, esto no justifica una exclusión sin horizonte de arrepentimiento, sino que nos ofrece un mapa histórico de cómo la Iglesia ha lidiado con la tensión. Regresemos por un momento a las imágenes. Perro y cerdo no son insultos teológicos destinados a deshumanizar. Son metáforas fuertes que Jesús usa estratégicamente para que su audiencia capte la magnitud del peligro. Hay que evitar llevarlas al terreno de la descalificación personal. Lo que están haciendo es llamar la atención sobre situaciones donde la revelación del reino no encuentra lugar, o donde su revelación produce daño a quien la trae. Por eso la enseñanza exige prudencia en el ministerio público y en las conversaciones privadas. Llega el momento de plantear una pregunta clave que abre la siguiente etapa del estudio. Si hay contextos en los que no debemos dar lo santo ni arrojar perlas, ¿cómo discernimos cuándo es legítimo retener la enseñanza, cuándo es tiempo de hablar con toda claridad y cuándo es momento de callar y orar? Esa pregunta es el puente entre la exégesis y la práctica pastoral, y será el foco de las siguientes reflexiones. Por ahora, quiero bosquejar algunas áreas concretas donde esta tensión aparece hoy. En las redes sociales, la facilidad para lanzar frases y perlas sabias en un tuit o en un comentario puede convertir el mensaje en objeto de escarnio. El anonimato, la polarización y la búsqueda de likes hacen de Internet un ambiente donde muchas perlas llegan a ser pisoteadas. Discernir aquí exige evaluar la receptividad del interlocutor, la arquitectura del medio y el propósito del mensaje. ¿Busco edificar, convencer, humillar o ganar seguidores?
La respuesta marca el diferenciado entre testimonio fiel y despliegue temerario. En la familia, las conversaciones con miembros cercanos requieren una mezcla de paciencia y firmeza. A veces, persistir en un consejo pastoral frente a una persona que rechaza el cambio solo provoca ruptura. Otras veces, una palabra a tiempo transforma una vida. Jesús no viene con fórmulas automáticas porque las relaciones humanas son complejas. Por eso la advertencia sobre las perlas nos impulsa a cultivar sensibilidad, no a construir cobardía. En la iglesia local, la disciplina eclesial y la práctica sacramental son áreas donde el equilibrio debe preservarse. Proteger la santidad de los sacramentos no es para cerrarlos a las almas necesitadas, sino para que sean vehículo de gracia y no objeto de profanación. Las medidas disciplinarias, históricamente, han sido vistas como caminos para restauración, no como muros permanentes. He dicho suficiente por ahora para que tu corazón y tu mente comiencen a habituarse a esta doble tensión, misión y prudencia. Hasta aquí hemos descifrado palabras clave, imágenes, diferencias verbales, y hemos trazado las implicaciones históricas y prácticas. Ya podemos ver el contorno de la verdad que el texto revela. Hay dos tipos de daño, y Jesús nos exhorta a evitar ambos, no por frialdad, sino por amor a la verdad y a la comunidad. Sin embargo, aún queda por delante la tarea más urgente y delicada: cómo practicar ese discernimiento con instrumentos concretos. ¿Qué preguntas hacemos en una conversación para calibrar receptividad? ¿Qué criterios objetivos nos ayudan a decidir si debemos detenernos o proseguir? ¿Cómo orar y actuar cuando el desafío nos exige menos retórica y más coraje? En la siguiente sección nos adentraremos en una lista de detectores prácticos, señales precisas que puedes emplear en la vida cotidiana. Y examinaremos casos bíblicos adicionales, como la reacción ante la enseñanza de Jesús en Nazaret, la elección de Pablo en sus misiones y la forma en que la Didaché orientó el acceso a la Eucaristía. Pero antes de avanzar, quiero terminar con una palabra pastoral que debe permanecer en el trasfondo de todo: pedir sabiduría. Santiago 1:5 nos manda pedir sabiduría a Dios. No se trata solo de aplicar reglas humanas, sino de buscar la guía del Espíritu para saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo exponerse al costo del testimonio. El discernimiento no es mera técnica, es fruto de una relación con aquel que conoce los corazones. Por eso, cualquier procedimiento práctico que propongamos debe comenzar con una actitud de oración humilde y una disposición a ser corregidos y restaurados. Con esto cierro el tramo introductorio y exegético. Hemos armado el andamiaje necesario para pasar a la práctica. En el siguiente bloque vamos a desplegar detectores claros, casos aplicados en la vida contemporánea y procedimientos sencillos. Preguntas que puedes hacer, indicadores de fruto y pasos para proteger tanto la perla como al portador, manteniendo siempre el equilibrio entre la urgencia misionera y la prudencia pastoral. Ahora que hemos sentado las bases, palabra por palabra, imagen por imagen, verbo por verbo, es momento de bajar a la arena práctica. Jesús no dejó un acertijo para teóricos. Dejó una enseñanza para gente que vive en casas, oficinas, plazas y pantallas. Si Mateo 7:6 nos pide proteger lo santo y a la vez no renunciar a la misión, necesitamos herramientas que nos ayuden a decidir en cada conversación: seguir hablando, retirarnos o cambiar de táctica. Aquí ofrezco detectores concretos, procedimientos sencillos y ejemplos aplicados que podrás usar mañana mismo. Comencemos por una lista operativa de señales. Pequeñas brújulas que iluminen el camino en medio de la confusión. Primera señal: frutos visibles.
Cuando una persona muestra cambios éticos, una búsqueda sincera de verdad, arrepentimiento cuando se le corrige o un deseo de vivir otras prioridades, ese es el suelo donde las perlas prosperan. Frutos no siempre son espectaculares. A veces son conversaciones más honestas en la mesa, un pequeño acto de servicio, una pregunta sincera en el grupo. Si observas coherencia entre palabras y obras, prosigue con generosidad. Si no hay indicio de fruto y solo hay cinismo, la perla corre riesgo de ser pisoteada. Segunda señal: la calidad de las preguntas. Las preguntas que se formulan indican el corazón que escucha. Preguntas abiertas, humildes, que buscan entender. ¿Qué te llevó a pensar así? ¿Qué buscas en esto? Muestran disposición. Preguntas trampa, retóricas o diseñadas para humillar, son pista de que se trata de un interlocutor que quiere el espectáculo más que la verdad. En ese caso, disminuir la exposición de lo santo es prudente. Tercera señal: la reacción al silencio. Hay quienes reciben la verdad en silencio, la digieren y vuelven. Otros guardan silencio para acumular material de ataque. Si el silencio es meditativo, da espacio. Si el silencio es hostil, gestos, mirada de desdén, posteriores burlas, protégete. La perla puede ser pisoteada. Cuarta señal: disposición a la comunidad. El Evangelio no se vive solo. Los que están abiertos buscan comunidad, aceptan invitaciones a compartir, muestran interés en participar de la vida de la iglesia, leen textos sugeridos, piden oración. La recepción comunitaria es alquimia para la perla. Si alguien rechaza sistemáticamente el diálogo comunitario, crece la probabilidad de profanación. Quinta señal: consistencia en el tiempo. No te fíes del primer destello de interés, ni condenes por la primera hostilidad. La receptividad se prueba en semanas y meses. Si tras repetidos intentos no hay avance, la estrategia debe cambiar. Sexta señal: la intención manifiesta. Hay quien se acerca para aprender y quien se acerca para desacreditar, polemizar o ganar notoriedad. En ambientes públicos, debates, redes, identificar la intención es esencial. Si la intención es destrucción, no arrojes perlas. Séptima señal: riesgo personal o comunitario. Si exponer la perla pone en peligro la vida, la familia, el trabajo o la paz de la comunidad, actúa con prudencia. Proteger la integridad del portador también es amar la misión. Con esos detectores en el bolsillo, propongo ahora un procedimiento práctico en 4 pasos que puedes aplicar en conversaciones concretas. Paso 1. Orar y evaluar. Antes de decidir, pide sabiduría. Santiago 1:5. Esto no es ritualismo, es una disciplina que nos coloca en la dependencia del Espíritu. Ora: Señor, dame ojos para ver la verdad y boca para decirla con gracia. Mientras oras, recorre mentalmente las señales: fruto, preguntas, intención, riesgo. Paso 2. Preguntar con humildad. Si la conversación se inicia, haz preguntas que revelen disposición. ¿Qué buscas exactamente? ¿Has tenido experiencias que te llevaron a esa posición? ¿Qué entiendes por justicia, por pecado, por gracia? Estas preguntas revelan si hay apertura para enseñar perlas o si la persona viene con ánimo de pelea. Paso 3. Adaptar el estilo. Si hay apertura, ofrece perlas, las verdades centrales del Evangelio: gracia, resurrección, identidad en Cristo, perdón, con claridad pero sin diluirlas. Si hay curiosidad limitada, empieza por narrativas, testimonio personal, historias que ilustren más que argumentos doctrinales. Si no hay receptividad, reduce la exposición. Comparte una verdad esencial y deja sembrada la semilla. No la arrojes. Paso 4. Plantear límites y seguimiento. Si la persona responde con hostilidad, considera desconectar la conversación públicamente y ofrecer continuar en privado si hay disposición real.
Si la comunidad está en riesgo, activa la disciplina pastoral. Documenta, invita a reconciliación, protege a los vulnerables. Y siempre, si la conversación llega a un punto donde tus fuerzas se agotan o tu vida se ve afectada, retírate con bendición y continúa orando por esa persona. Para hacer esto más concreto, imagina 3 escenarios y cómo aplicar estos pasos. Escenario A. En la oficina, un compañero entra a debatir tu fe buscando causar risa. Sus preguntas son irónicas y su intención parece alimentar un público. Aquí, ora brevemente, pregunta por motivos. ¿Qué te interesa de este tema? Comprueba si hay curiosidad real. Si no la hay, responde con una afirmación breve y respetuosa. Ofrece continuar en un marco privado si quiere, y evita entrar en una polémica pública que convertirá la perla en motivo de escarnio. Escenario B. Un familiar cercano está dolido por la iglesia y acusa hipocresía. Sus preguntas son duras, pero sinceras. Aquí, no des perlas profundas de doctrina en la primera conversación. Puedes escuchar, validar su dolor, ofrecer acompañamiento y describir cómo la comunidad practica la fe en obras concretas. Invita a conversaciones posteriores y al contacto con alguien en la comunidad que pueda acompañarlo. Aquí la perla requiere tiempo para ser apreciada, no la arrojes. Escenario C. Un debate en redes sociales con un interlocutor que responde con memes, sarcasmo y ataques personales. Las señales: intención hostil, ausencia de fruto evidente, contexto público diseñado para espectáculo. Aquí lo prudente es no insistir. Puedes responder una vez con datos claros y una invitación a continuar en privado. Si continúa el ataque, retírate. Publicar respuestas en cadena suele convertir la perla en carne profanada. A estas pautas prácticas, sumemos algunas preguntas estratégicas que funcionan como test rápido de receptividad. Puedes usarlas directamente en la conversación. ¿Qué te atrae o te preocupa de esto? ¿Has considerado antes la posibilidad de que... ¿Qué cambiaría en tu vida si esto fuera verdad? ¿Qué significa para ti la palabra perdón? ¿Estarías dispuesto a leer esto y hablarlo más tarde? Las respuestas a esas preguntas suelen revelar si las perlas pueden ser sembradas o si serán pisoteadas. Ahora volvamos a la Escritura para ver cómo algunas escenas bíblicas confirman este procedimiento práctico. Ya hablamos de Jesús ante Herodes y Pilato y del martirio de Esteban. Añado ahora 2 episodios que ilustran las decisiones pastorales. La enseñanza de Jesús en Nazaret y la estrategia misionera de Pablo. En Nazaret, Lucas 4, 16, 30, Jesús lee en la sinagoga y declara la buena noticia. La respuesta inicial parece receptiva hasta que Jesús señala la amplitud de su misión y menciona a gentiles favorecidos por Dios. La reacción se vuelve violenta. La comunidad que lo conocía buscó arrojarlo por un precipicio. Aquí vemos que aún entre los de la propia casa puede surgir rechazo. La perla fue recibida en un primer momento, pero luego provocó ofensiva. Jesús no insistió en imponerse ni cerró la puerta definitivamente. Siguió su misión en otros lugares. La lección: incluso entre los tuyos pueden aparecer contextos donde la perla no será apreciada y exponerse solo traerá daño. Pablo ofrece una pauta de discernimiento misionero en Hechos. En varias ciudades, él comienza en la sinagoga, un terreno familiar, pero cuando enfrenta resistencia persistente, se aparta y se dedica a los gentiles. No es huida, es reorientación. Es una aplicación estratégica del principio de no arrojar perlas delante de quienes sistemáticamente rechazan la verdad en la sinagoga. Pablo ve resultados: discípulos, comunidades y transformación. La regla no cancela la misión, sino que afina su aplicación. Otra dimensión importante es la comunidad.
¿Cómo actúa una congregación para proteger lo santo sin volverse cerrada e inhóspita? Aquí conviene recordar cómo la Didaché trató el acceso a la Eucaristía. La comunidad exigía indicios de arrepentimiento y fe antes de compartir el alimento sagrado. Aquello era una práctica pastoral para proteger la santidad del sacramento. Hoy no debemos tomar ese ejemplo como una receta autoritaria, pero sí nos enseña una cosa. Las comunidades tienen la responsabilidad de cuidar lo sagrado, y a veces eso implica medidas temporales que buscan restauración, no expulsión definitiva. A la hora de decidir medidas comunitarias, propongo 3 principios. 1. Proporcionalidad. Cualquier límite debe ser el mínimo necesario para proteger la vida de la comunidad y la santidad de sus actos. Y 2. Horizonte de restauración. Las medidas están orientadas a la reconciliación, con pasos claros para volver a la comunión plena. 3. Transparencia pastoral. Explicar por qué se toman decisiones para que no parezcan venganza ni cloaca de poder. Un punto delicado que necesitamos abordar sin rodeos es el riesgo de abuso. Mateo 7:6. No autoriza a líderes a excluir personas por razones egoístas o para eliminar conflictos. La disciplina pastoral debe estar siempre acompañada de procesos justos, posibilidad de apelación y, sobre todo, el objetivo de la restauración. El uso del pasaje para negar permanentemente la dignidad humana o para justificar la desidia misionera es un mal uso. La tensión que Jesús plantea es para proteger, no para lastimar. Volvamos a la imagen del texto, 2 daños distintos. El perro ataca y destruye al que entrega. El cerdo pisotea la perla. En términos pastorales, eso significa 2 deberes concomitantes: proteger al portador y proteger la transmisión de la verdad. A veces debemos arriesgar la vida por fidelidad, como Esteban. Otras veces debemos recolocar la perla en terreno más fértil, como Pablo. La clave está en discernir cuál es el llamado en cada situación, cómo hacerlo sin caer en soberbia. Aquí entran ideas concretas para líderes y discípulos. Para pastores y líderes, cree equipos de discernimiento, no decidas en soledad. Busca consejo de otros líderes maduros, consulta las Escrituras colectivamente y busca la guía del Espíritu con la comunidad. Documenta episodios conflictivos, ofrece mediación y guarda la posibilidad de arrepentimiento genuino. Esto disminuye el riesgo de decisiones arbitrarias. Para discipuladores y creyentes en familias, prioriza la relación. Las perlas se aprecian donde existe confianza. Si la relación está rota, repara primero la relación antes de lanzar grandes doctrinas. A veces, una vida coherente convence más que 1000 argumentos. Para quienes dialogan en redes, establece límites públicos y privados. Responde con verdad y amabilidad, evita cascadas de discusión en público y ofrece diálogos privados con aquellos que muestren apertura. Bloquea y retira cuando la conversación se convierte en acoso o en caza de trolls. Tu salud espiritual y la reputación del Evangelio importan. Un temor legítimo que escucho a menudo es: ¿y si uso este criterio para nunca más hablar con ciertas personas? Aquí hay 2 respuestas breves pero cruciales. Primero, el criterio no es una sentencia eterna. La historia bíblica está llena de giros repentinos, fariseos que se convirtieron, perseguidores que se transformaron. Mantén la puerta del arrepentimiento abierta. Segundo, el criterio apunta al cómo y al cuándo, no al sí. No se trata de renunciar a las personas, sino de elegir los canales y momentos adecuados para que el testimonio sea eficaz y no profanado. También conviene lidiar con la tentación de la autoexculpación. Algunos usan Mateo 7:6 para evitar conversaciones difíciles por pereza o miedo. La prudencia no es excusa para la cobardía.
La Iglesia debe entrenar a sus miembros en el coraje pastoral, hablar con verdad y amor, aun cuando duela, pero sin exponerse innecesariamente. Saber distinguir entre prudencia y pereza es parte del crecimiento espiritual. Sé humilde, pregunta a otros si están viendo lo mismo. Deja que la comunidad te balancee. A nivel personal, ¿cómo guardar las perlas en tu bolsillo sin que se oxiden? Aquí tienes prácticas concretas para proteger la verdad que llevas. Cultiva tu vida interior, lectura bíblica, oración, confesión. Una perla se vuelve viva por quien la sostiene. Aprende a contar historias. Las parábolas y testimonios transforman porque conectan con la experiencia, no solo con conceptos. Sé selectivo con el espacio público. No todo post, debate o comentario ofrece terreno para la perla. Elige plataformas que favorezcan el diálogo honesto. Mantén el núcleo. No diluyas lo esencial por miedo al rechazo, pero tampoco conviertas la expansión doctrinal en una lista abrumadora. Da lo central, y si hay apertura, expande. Practica escucha prolongada. A veces la mejor manera de plantar perlas es permitir que el otro hable lo suficiente para que sus propias preguntas abran la puerta. Llegamos ahora a una pregunta pastoral que siempre retorna. ¿Cuándo es legítimo hablar con claridad, sin suavizar? La respuesta cristiana no es uniforme, pero algunas reglas prácticas ayudan a calibrar valentía y prudencia. Habla sin suavizar cuando hay víctimas cuya liberación depende de denunciar una injusticia. El silencio perpetúa pecado público que destruye vida y reputación. El Espíritu capacita y confirma mediante comunidad y fruto. El precio ya ha sido pagado por otros y el silencio sería complicidad. Guarda silencio o retira perlas cuando hablar expone vidas a daño evitable y no aporta conversión. El contexto es espectáculo y busca humillar, no dialogar. La persona no desea ser guiada y sus motivos son la contienda o el escarnio. Esos criterios no son exhaustivos ni mecánicos, son guías que necesitan la sensibilidad espiritual para aplicarse. Quiero cerrar esta sección práctica con un ejemplo pastoral que resume el equilibrio que buscamos. Imagina una comunidad en la que un miembro público adopta posturas hostiles contra la Iglesia y usa su plataforma para denigrarla. La comunidad podría reaccionar de varias maneras: silenciarlo definitivamente, responder con fuego o buscar un proceso de confrontación y posible restauración. La opción madura, desde el criterio de Mateo 7:6, incluye estos pasos. 1. Constatar con evidencia las acciones. 2. Confrontar en amor en privado. 3. Ofrecer caminos de arrepentimiento y diálogo. 4. Si persiste la conducta dañina, limitar el acceso a funciones que impliquen confianza pública. 5. Mantener la puerta abierta para la reconciliación. Esa secuencia protege la perla, protege a la comunidad y mantiene la esperanza de restauración. Antes de concluir, vuelvo por un momento a la dimensión teológica que debe sostener todo esto. Lo santo, en su sentido más profundo, no es solamente doctrina correcta, es la persona de Cristo y la obra de la cruz. Las perlas son verdades que muestran quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros. Por ello, protegerlas no es egoísmo, es amor por los que aún no ven. Y proteger al portador tampoco es prudencia mundana, es reconocimiento de que el Evangelio necesita testigos sostenidos. La sabiduría cristiana armoniza ambas cosas: valentía para hablar y humildad para aprender cuándo callar. Santiago 1:5 nos recuerda que la sabiduría que necesitamos no es solo humana. Pedir sabiduría no suprime la responsabilidad de pensar con claridad, la robustece. Por eso, cada decisión, hablar, callar, retirarse o confrontar, debe estar matizada por la oración. Pide al Señor discernimiento, paciencia y coraje.
La práctica del discernimiento es, en definitiva, una práctica espiritual. Con todo lo anterior, volvamos a responder de forma directa la pregunta del título. ¿Cómo así, Jesús? No deis lo santo a los perros, ni perlas a los cerdos. La respuesta sintetizada es esta. Jesús no contradice su propia prohibición contra juzgar. Antes bien, introduce prudencia amorosa en la misión. Lo que él prohíbe es la entrega imprudente y la exposición temeraria de lo sagrado. Lo que él manda es cuidar la perla y cuidar al portador. No nos autoriza a despreciar ni a excluir definitivamente. Nos instruye a discernir, a orar, a proteger y a continuar la misión con sabiduría. Termino con un reto pastoral y una invitación práctica. Reto. Hoy, cuando entres en una conversación difícil, antes de hablar, detente un momento y evalúa con las señales que hemos repasado. Fruto, preguntas, silencio, intención y riesgo. Ora y decide. Ese pequeño acto de discernimiento puede salvar la perla y también tu vida en el ministerio. Invitación. Comparte en los comentarios una experiencia en la que tuviste que decidir si hablar o callar. Cuéntanos qué señales viste y qué aprendiste. Leer vuestras historias enriquece a todos y afina nuestro sentido común espiritual. Si quieres profundizar, hay un video relacionado donde abordo con más ejemplos prácticos la aplicación de Mateo 7:6 en redes sociales y en procesos de disciplina eclesial. Puedes verlo después de este. Y ahora, antes de despedirnos, una última palabra de gracia. No dejes que el temor te paralice ni que la prudencia se convierta en excusa. Camina con valentía y humildad, sabiendo que el reino se expande más por testigos fieles que por debates ganados. Que el Señor nos dé la sabiduría para reconocer cuándo entregar la perla y cuándo guardarla, para que ambas decisiones honren a aquel que es la perla de gran precio.